Bien, muchas gracias. Saludo a los representantes de los medios de comunicación en este viernes de preposada. Qué bueno que estamos aquí trabajando. El sentido de la reunión con ustedes es escuchar las voces de la sociedad que nos han pedido al Senado que reflexionar en cuanto a la Ley de Seguridad Interior. Han hecho críticas contundentes, organismos internacionales, organismos nacionales, y hoy escuchamos que el presidente de la República hace un momento le pide al Senado de la República ampliar las consultas a las diversas voces de la sociedad que se han manifestado con observaciones muy puntuales en contra de la Ley de Seguridad Interior. Me parece una declaración oportuna y hay que reconocerlo. Sin embargo, no estoy seguro que eso signifique que podamos hacer espacios de discusión abiertos con la sociedad, puesto que hace 2 horas recibí en mi oficina el proyecto de dictamen para aprobar la Ley de Seguridad Interior el próximo martes seguramente. Me están convocando las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda para una reunión y discutir esto que es el proyecto de dictamen de esta Ley de Seguridad Interior a las 12 horas del lunes. Entonces, quiere decir que el martes entraría al pleno a discusión, lo que daría al traste con lo que hoy escuchamos que pide el presidente de la República al Senado de la República. Queremos insistir como fracción parlamentaria del PRD en que sí debe haber un espacio de análisis profundo de esta iniciativa, de esta minuta que tenemos de la Cámara de Diputados, que escuchemos a los organismos internacionales. No podemos dejar de lado la opinión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, no podemos dejar de escuchar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue la primera en alzar la voz, y hoy justamente estaba ahí el ombudsman en frente del presidente de la República, y ante él es el que le dice que se escucharán más a los organismos diversos y a las organizaciones civiles. Hacemos votos porque esto sea así y esperemos que aquí en el Senado paren este dictamen para poder analizar de fondo esta situación. Creo que tenemos que escuchar a las Fuerzas Armadas, por supuesto. Hay coincidencia entre todas las fuerzas políticas en el Senado de que debemos darle una norma a las Fuerzas Armadas para que actúen conforme a la ley, pero como hemos dicho, no es esta minuta recibida de la Cámara de Diputados la que nos va a resolver. Pero al par de que estamos discutiendo esto, tenemos que regresar a la discusión del tema de la seguridad pública. Hay que recordar que simple y sencillamente desecharon la minuta que les enviamos del Senado a la Cámara de Diputados sobre el mando mixto, que es lo que nos daría la normatividad en el país para la coordinación de las policías municipales, estatales y la federal, lo que nos permite decir que se desentienden de la seguridad pública, y esto no puede ser. No podemos dejar solamente en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad pública, como se pretende con este proyecto. Entonces, tenemos que recuperar esa iniciativa de mando mixto y en todo caso discutir qué sí de ahí se puede hacer y qué no. No como nos vino a decir aquí el secretario de Gobernación en su comparecencia, que el mando mixto no servía y simplemente lo desecharon. Es un trabajo, les recuerdo, que fue de 2 años aquí en el Senado de la República y que salió por unanimidad, con la aprobación también del PRI, y cuando llega a la Cámara de Diputados se arrepienten. Entonces, tenemos que recuperar eso, tenemos que escuchar a las Fuerzas Armadas, por supuesto también,
igual que a organismos internacionales y organismos de la sociedad civil que están aquí presentes en estos trabajos. Por lo pronto, les informo que el lunes a las 10 de la mañana nos reuniremos con colectivos de la sociedad civil que traen el tema, que están interesados en discutir con nosotros esta minuta de la Cámara de Diputados y dar alternativas, porque es lo que vamos a dar alternativas. Eso es lo que quiero comunicarles. Senador, si el presidente fue realmente sincero y no una salida ante las críticas que estaba recibiendo, implicaría que ordene a su bancada aquí en el Senado, al PRI, que paren esta discusión, aunque se vayan a otro periodo de sesiones cuando extraordinario. Implica, si está hablando con la verdad, que ya les debiera hablar aquí a su bancada, al PRI, y que paren esto. Pero al mismo tiempo que estaba anunciando él esta medida, estaban entregando la minuta a cada uno de los integrantes de estas comisiones. Entonces, por eso es que yo dudo que esté siendo sincero, en efecto, ¿no? Y tendría que irse, por supuesto, a otro periodo de sesiones, no podría ya salir en este. Son priistas todos los presidentes, la mayoría de los presidentes de comisiones, ¿verdad? Sí, Barroso de Marina, en Defensa Nacional está Torres Graciano del PAN, y en Legislativo Segunda está Robles, Benjamín Robles, ¿no? Pues todos ahí muy allegados. Sí, en efecto, hay diversos convenios que establecen el 15 de diciembre como fecha límite. Sin embargo, así como se firmaron esos convenios, se pueden firmar otros y ampliar la temporalidad. Esto no es una situación que no se pueda hacer, ¿no? O que imposibilite acuerdos. Por supuesto que se puede y se deben tener acuerdos en ese sentido. Hay facultades del presidente, con esas facultades que los mandó ahora, pues los puede estar sosteniendo. El asunto es que no pueden sostener a las Fuerzas Armadas así por tiempo indeterminado. Eso es lo que tenemos que acordar. Es urgente que nos sentemos a acordar plazos. Esta ley no puede salir, pero sí puede salir algo más, algo distinto, que les dé cobertura legal a las Fuerzas Armadas, con respeto pleno a los derechos humanos, con transparencia en la actuación de las acciones que ellos puedan llevar a cabo, con información clara, precisa, ¿sí? Y establecer tiempos así definitivos para que los presidentes municipales y los gobernadores se hagan cargo de la seguridad pública. Llevamos 10 años discutiendo lo mismo, y los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad pública para reforzar a las policías, tanto a las municipales como a las estatales y Policía Federal, han sido un fracaso hasta este momento, y no podemos seguir así. Tendríamos que darles plazos perentorios. 3 años me parece que puede ser suficiente para que cambien sus policías. Hay ejemplos, a ver, está mal que hable de mí quizá, pero puedo sostener que en un año yo cambié la seguridad pública del municipio de Nezahualcóyotl. Hicimos trabajos previos y después en un año teníamos una policía reconocida incluso y con resultados palpables en la disminución del índice delictivo. Si desde Nezahualcóyotl se pudo hacer, ¿por qué no se pueden hacer otros municipios? Con recursos solo del municipio se logró hacer. Ese modelo de seguridad pública de Nezahualcóyotl que implementé sigue vigente hoy y sigue dando los mismos resultados, muy buenos resultados. Entonces se pueden hacer, hay ejemplos, no es el único municipio. Hay estados que son más difíciles que otros, pero creo que se puede hacer y podemos poner tiempos perentorios en ese sentido. Senador, ¿qué van a hacer con ese dictamen? Bueno, pues nosotros ya lo estamos estudiando, como ustedes ven, ya lo estamos analizando, no hay cambio ninguno, es
no se le cambia una sola coma, va exactamente como nos lo mandaron de la Cámara de Diputados, porque pretenden que se apruebe así, eso aquí en el Senado, pero las voces que escuchamos hoy del presidente, pues espero que modifique esta situación, que pues nos parecía, nos sigue pareciendo una cuestión muy grave que pudiera salir tal como está esta. Por varios motivos es grave. Una, porque no tenemos las facultades para legislar en materia de seguridad interior. Dos, porque contraviene a la Constitución en diversos ordenamientos. Y bueno, pues hay organismos que nos están señalando que es indebido que aprobemos esto, y por supuesto que iríamos a una acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estaría obligada a ir en contra de esto, por ejemplo, ¿no? Y entonces iríamos a la Corte a dirimir esta situación. E imagínense que la Corte diga que es inconstitucional esta ley, ¿en qué condiciones van a quedar las Fuerzas Armadas? En peores condiciones que las que están hoy. Por eso es que tenemos que serenarnos y analizar con la intención de resolver el problema de las Fuerzas Armadas, pero también en el marco de los derechos humanos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la comisión? No vienen las firmas, porque es el anteproyecto.